Hace 8 días avanzamos sobre 2 iglesias, ya venimos avanzando un poquitico más lento. La primera lección que tuvimos de Apocalipsis la hicimos muy rápido, ya pues la idea es que no la hagamos tampoco tan rápido, sino que profundicemos, ya que estamos haciendo un estudio de acuerdo a las 3 posturas, aunque pues se va a ir como viendo más diferente a medida que vayamos avanzando. O sea, por ejemplo, cuando iniciemos con la parte de Apocalipsis 4, va a ser el tema mucho más profundo porque es donde empiezan más simbolismos. Tengo un momentico que no sé qué le pasa hasta acá, que no me quiere dejar arrancar. Tengo un momentico, hermanos. Qué raro. Un momentico aquí que no me deja avanzar la diapositiva. Esperamos a ver qué pasó. Denme unos minuticos. Yo trato de solucionar esto acá, a ver qué fue lo que pasó. Dame 2 minuticos, hermano. Yo trato de solucionar qué pasó. Y esta es la hora que me viene a fallar. A ver, hermanos, que yo no sé por qué me falló. Ahorita espera un momentico, yo la voy a subir por este sistema y ya. Bueno, ahí está saludando Anita Taborda. Les comento que Anita era ella hace, ella inició con nosotros también cuando éramos un grupito más pequeñito. Ella se fue para Cali y otra vez volvió, entonces ahí está para que la puedan ir conociendo. Se llama Ana. Esa es una mujer que también tiene bastante conocimiento de la reforma, para que la puedan ir conociendo. Entonces, para que la puedan saludar, ella los va a acompañar juntamente con su esposito y sus hijos. Es para que puedan ir más o menos relacionando. Yo sé que hay unos que se acuerdan de ella, entonces para que la puedan ahí tener presente. Ya basta que subo la diapositiva y un minutico, sí, ya. Que ves, cuando uno va a iniciar ahí sí todo cambia. Bueno, ahí la están saludando. Bienvenida, Ana. A veces las cositas se salen ahí como deberían ser. Listo, entonces vamos a iniciar. Estamos hablando acerca de 2 iglesias, ahora vamos a iniciar con la iglesia de Pérgamo y vamos a ir avanzando de a 2 versículos. Entonces aquí está el mensaje a Pérgamo y dice así, vamos a leer el versículo e iniciamos. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Listo, entonces como lo primero que tenemos que ir mirando son los diferentes simbolismos que van apareciendo, es importante que como lo teníamos presente en la lección anterior, el ángel, cuando habla aquí de un ángel, se está ahí enfocando más que todo al pastor de la iglesia. Dejamos claro los tres posturas con respecto al mensaje de las iglesias. Dejamos claro que la parte premilenialista ven el mensaje de las iglesias como diferentes épocas progresivas. Los postmilenialistas lo ven como que algo que ya sucedió y no repetitivo. Los amilenialistas lo vemos como una realidad espiritual que es como diferentes formas, como sucesos que pueden ir pasando en la iglesia a lo largo de la historia.
Entonces aquí habla que se estaba dirigiendo al pastor de la iglesia de Pérgamo, y siempre cada vez que inicia a hablar de la iglesia, da una característica a nuestro Señor Jesús. Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Esta parte de la espada aguda, como también aparece en el capítulo 1, está hablando acerca del juicio. Sí, esta parte, muchos dicen que la palabra de Dios, pues realmente esta palabra aguda que sale de la boca de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Está hablando acerca del juicio contra aquellos que están contra la iglesia o aquellos que quieren dividir la iglesia. Esa es como la parte que se enfoca con respecto a la espada. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Es aquí, con respecto a varios comentaristas, cuando se habla acerca del trono de Satanás, es porque Pérgamo, ya vamos a ver algunas características de la iglesia de Pérgamo, era un lugar donde había bastante idolatría. De hecho, se cree que ahí en Pérgamo estaba un lugar dedicado completamente a Zeus, y por tal motivo era un lugar centrado a la idolatría de una forma muy fuerte, hasta el punto que el gnosticismo en Pérgamo era también muy fuerte, y el gnosticismo quería mezclarse con la iglesia en Pérgamo. Entonces dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, se dice que Antipas era también un pastor, ya lo vamos a leer también, que estuvo en Pérgamo y el cual lo mataron por predicar el evangelio. Dice, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces miremos algo con respecto a esto, algunos comentarios que hace MacArthur. Yo les he dicho que vamos a ver tres comentaristas. MacArthur, que es premilenialista, Matthew Henry, que es amilenialista, y Chilton, ahí ya encontré un postmilenialista, que es postmilenialista. Y entonces son los tres comentaristas. De hecho, voy a buscar otro milenialista que sea mucho más claro en varios temas, pero va a estar. MacArthur es muy claro en sus temas del premilenialismo dispensacional. Matthew Henry, pues es claro en muchos aspectos, en otro no. Ahí está mirando los comentarios para esta parte. Y Chilton, sí, él es postmilenialista completamente. ¿Listo? Entonces, dice MacArthur con respecto a Pérgamo, dice, Pérgamo fue edificada sobre una colina de 350 metros en medio de una planicie fértil a unos 32 kilómetros de la costa del mar Egeo. Había servido como la capital de la provincia romana de Asia Menor durante más de 250 años. Fue un centro religioso importante para los cultos paganos de Atenas. Entonces, vamos a contextualizarnos en la historia, y es que Pérgamo era un centro pagano muy importante. ¿Sí? Dice, fue la primera ciudad en Asia que erigió un templo en honor del César y se convirtió en capital del culto idolátrico. Sí, ahí dice también el hermanito Juan Goyeneche que le hacía culto también a Esculapio. Sí, ahí también dice que le hacían a Clepio y a Dionisio. Sí, a Baco, el dios de la embriaguez, y a Zeus. O sea, Pérgamo era una ciudad donde la idolatría era bastante fuerte. Entonces, por tal motivo, vemos que dice que la iglesia de Pérgamo estaba en un lugar donde era casi que estuviera donde está el trono de Satanás, en esa ciudad. Entonces era una ciudad donde la idolatría era muy, muy fuerte, y la iglesia se tenía que mover en esos lugares. Recordemos que algo que pasaba con respecto a la idolatría en aquel tiempo del Imperio Romano es que usted no podía ni, cada vez que participaba, por ejemplo, de una festividad, las festividades estaban involucrados de demasiada influencia idolátrica. Por eso a la iglesia, muchos de los apóstoles, de los discípulos, lo que hacían era una advertencia con el fin de que trataran de evitar ciertas festividades, porque eran festividades dedicadas a la idolatría. Hasta el punto que toda la comida la dedicaban a la idolatría y toda la festividad la dedicaban a la idolatría. Hasta muchos de los creyentes perdieron sus trabajos por causa de no rendir cierto culto a ciertas deidades romanas o deidades griegas, y por tal motivo casi que estaban dispuestos a perder sus trabajos y perder muchas cosas por causa de negarse a la idolatría. Entonces dice, ahí nombran a Antipas, dice que Antipas quizá fue el pastor de la iglesia local y lo llama como mi testigo fiel que fue muerto. Es reconocido por todos nosotros que al inicio de la iglesia primitiva fueron bastante las muertes de verdaderos creyentes, como lo vimos de la iglesia anterior,
que estudiamos hace 8 días, también iba a pasar un momento de persecución, y vemos también en este caso que el pastor de ese lugar fue perseguido, era un testigo fiel y lo mataron. Hay una historia con respecto a Antipas que muestran cómo fue la forma en que lo mataron. Dice que según la tradición, Antipas fue quemado hasta morir dentro de un becerro de bronce. Aquí se traduce la palabra mártir, que es una transliteración del griego y que significa testigo. Como tantos de los testigos fieles a Cristo fueron sometidos a muerte, la palabra mártir adoptó su definición actual. Entonces, Antipas fue, digamos, de alguna forma lo mataron con una especie de tortura que se utilizaba en el tiempo, y es que lo metían en una especie de horno que tenía la figura de una deidad. Y de esa forma mataron a Antipas. ¿Algo para comentar con respecto a esto? Antes de pasar al siguiente versículo. Un comentario adicional, un aporte adicional. Vamos avanzando. Listo. Sigue la porción de la iglesia de Pérgamo de la siguiente forma. Si tienen dudas, lo pueden escribir también ahí. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Siempre sigue la misma forma como el Señor Jesús habla acerca de la iglesia. Va mencionando algunas cosas que tienen buenas, pero también va denunciando algunas cosas que están mal. Recordemos que aquí no se le está hablando a creyentes. Es la iglesia carismática que en ocasiones utiliza ciertos versículos cuando se le habla a la iglesia como hablándole a un creyente. No, aquí se le está hablando es a una comunidad de creyentes, a una iglesia o a iglesias que muchas de ellas habían permanecido fiel con ciertas cosas que no habían estado estables, pero otras se habían depravado bastante. De hecho, las denuncias que se le hace a Pérgamo son unas denuncias demasiado fuertes. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Recordemos que Balaam fue contratado por Balac con el fin de como de engañar a los israelitas. Y Balaam lo que hizo fue ser un consejero con el fin que pudieran engañar a los israelitas con las naciones vecinas, y a través de engañarla con las naciones vecinas llevó a Israel a fornicar, ¿sí? A hacer una unión emparentada con personas de otras naciones, los hijos del pacto mezclándose con extranjeros, por consejo de Balaam, que era lo que estaba buscando Balac, y tratando de buscar tropiezo al pueblo judío, y lo logró. Recordemos que Balaam logró su objetivo, del consejo que salió de él, ya que él quería como traer una maldición sobre el pueblo de Israel, pero fue Dios mismo casi que lo evitó, y él salió dando fue una bendición. No obstante, él sí aconsejó en la forma en que podrían hacer caer a los israelitas, y fue a través de la fornicación y, eh, y la idolatría, y eso fue una gran sentencia. Y entonces aquí hacen una comparación con respecto, y habla aquí lo siguiente, dice, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Entonces, Balac siguió el consejo de Balaam e hizo tropezar a los israelitas. Aquí es algo a entender, y es que se había permitido dentro de la iglesia de Pérgamo una mezcla idolátrica, muchos dicen que una especie de mezcla gnóstica, con el fin que había hecho tropezar a muchos de los verdaderos creyentes. Entonces dice, esto que hizo Balaam tuvo un fruto, era que llevaron a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fue lo que se llevó a hacer al pueblo de Israel por consejo de Balaam. Entonces, nos estamos dando aquí como un panorama de cómo estaba la iglesia de Pérgamo, porque la iglesia de Pérgamo era una iglesia que tenía la verdad, había retenido el nombre de Cristo, pero había permitido que a la iglesia ingresaran ciertas prácticas que no eran de acuerdo a la verdad, y eran prácticas idolátricas. Muchos hablan que de pronto no era una fornicación física, pero sí era una fornicación espiritual, hablando de que no se estaban entregando completamente a Dios, sino que estaban haciendo una mezcla con todo lo que estaba viviendo la cultura en Pérgamo. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hablamos de los nicolaitas hace 8 días, que eran personas que trataban de desviar a las personas doctrinalmente. Por eso la iglesia tiene que ser un baluarte de la verdad y defender de cualquier mezcla o de cualquier cosa que quieran venir a torcer o a tergiversar la palabra de Dios. Preguntas, dudas, aportes. Ustedes saben que a mí me gusta que aporten y que tengan, y para responder también dudas y sobre todo eso.
Listo. Matthew Henry dice con respecto a esta porción que acabamos de leer, dice, nosotros vimos hace 8 días acerca de los Nicolaitas y aquí lo que es una mezcla entre los Nicolaitas y la doctrina de Balaam. Yo ya le expliqué quién fue Balaam. Dice, como yo, mantenedores estaban allí en medio de la congregación sin que se les aplicase la necesaria disciplina. Mire, por eso es necesario que la iglesia tenga supervisores, que la disciplina de la iglesia sea necesaria, porque uno tiene que estar pendiente y analizando que hay cosas que no se pueden permitir en la iglesia. Aquí lo que se está mostrando es que la iglesia de Pérgamo fue muy flexible y permitió ciertas cosas que no estaban de acuerdo a la verdad. Entonces permitió los nicolaitas y permitió la doctrina de Balaam, que era una mezcla con el mundo y con la idolatría. La lección que sigue diciendo Matthew Henry, la lección que hemos de sacar de aquí es obvia. Dice, atención a la mundanalidad entre los creyentes. Me parece que era alguien que decía, no es que la iglesia se está haciendo más moderna, sino que la iglesia se está haciendo más mundana en este tiempo. Entonces hay que evitar que la mundanalidad entre a la iglesia porque es responsabilidad de los líderes de la congregación mantener a la iglesia en su estado inicial. Cuando habla de los nicolaitas, Jessica está hablando de las personas que quieren tergiversar la doctrina de Dios. O sea, quieren es como suavizar la doctrina de Dios o quieren enseñar cosas contrarias y vienen a traer división dentro de las congregaciones. ¿Listo? Eso lo hablamos como hace 8 días, hablando de que vienen como a traer división. Hace 8 días hablábamos acerca de los nicolaitas con respecto a algo, déjeme aquí que se me olvida realmente porque hablamos acerca como que era una persona que estaba involucrada con la iglesia y lo que había hecho era apartar muchas personas de la iglesia, de la sana doctrina, y por eso tomó el nombre de Nicolaitas. Pero déjame, yo ahorita te lo mando porque en ese momento se me escapa bien, yo solamente sé que era, me acuerdo que era con el fin de dividir a la congregación. ¿Listo? Listo, dice, la lección que hemos de sacar aquí es obvia, atención a la mundanalidad entre los creyentes, no basta con la ortodoxia, también los demonios son ortodoxos, o sea, también los demonios creen que existe un Dios. Como dice Grau, no basta tener la verdad, sino andamos en la verdad. Como yo también muchas veces les he dicho, no solamente es yo creer la verdad, yo debo tener en práctica la piedad. Nosotros aquí no venimos a llenarnos la cabeza de conocimiento nada más. La verdad hay que practicarla y hay que tener un crecimiento de piedad conforme a la verdad. Dice, no basta tener la verdad si no andamos en la verdad. Es cierto que en aquellas circunstancias era difícil ser testigo de Cristo, cuando hasta el rehusar tomar parte de los festivales, los banquetes y los negocios de los paganos con los dioses tutelares de cada gremio de comerciantes significaba la marginación social y la pérdida de empleo. En ese tiempo, la idolatría era bastante, estaba en los comercios, estaba en todos lados, que las personas al rehusar servir a ciertas deidades romanas y griegas, perdían sus empleos y perdían sus trabajos y eran casi marginados a la vida social. Recordemos que en muchas ocasiones el creyente, por causa de la verdad, en muchas ocasiones, en lugar de traer unidad, va a traer división. Hoy hay un movimiento que dice, no, es que el amor y que con el amor todos tenemos que estar unidos, hay que tener cuidado con eso, porque el amor o el falso amor y la falsa unidad está trayendo grandes herejías. El verdadero amor tiene que centrarse en la verdad. ¿Sí? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Listo. ¿Alguien tiene algo que aportar, comentar, decir con respecto a esto? Hablen, ¿no? Están muy callados hoy. Bueno, Ana está escribiendo mientras avanzamos. La idea es que hoy veamos dos iglesias, veamos esta de Pérgamo y veamos la siguiente. ¿Sí? Entonces, para que estemos aquí pendientes. Mientras Ana escribe, vamos a leer estos versículos. Dice Ana, en la actualidad se ve mucho en las iglesias carismáticas que volvieron a la iglesia católica. Sí, hoy es una mezcla, de hecho se está viendo un ecumenismo, por eso es que vemos ciertos músicos cristianos que a ellos les da igual asistir al Vaticano a cantar, les da igual asistir
a otras religiones hacerlo. Marcos Witt estuvo en Argentina en el Concilio Ecuménico Católico, porque a ellos pues les da igual. Para ellos hacer una mezcla ecuménica y pagana, y sabemos la idolatría que maneja el catolicismo es impresionante, o sea, es una idolatría de todo. Si no, miren las últimas emisiones del Papa, cada transmisión ha sacado un crucifijo nuevo de que yo en el 1646, yo no sé qué, y le da besos, se le arrodilla. Entonces sí se ha hecho una mezcla ecuménica con respecto a la interpretación que se tiene, y la iglesia protestante ha permitido que se ingrese mucho el ecumenismo, y el ecumenismo está creciendo demasiado rápido y se está haciendo una mezcla de todo. Hermanito Juan. Sí, pastor, es que con referente a eso de unirnos con el mundo es lo que nos aclara Pablo también en primera y segunda de Corintios, en segunda de Corintios en el capítulo 6 y en primera de Corintios 9. Habla de eso, de que nosotros tenemos de que ser diferentes del mundo. Dice en segunda Corintios 6, 17, salir del medio de ellos. Inclusive en las iglesias hay muchas personas que pues dicen ser cristianas, pero el Señor hace su obra ahí sacándolas cuando después dicen en su palabra que parecían de nosotros, pero no eran de nosotros, eran del mundo, pero estaban en la iglesia de pronto buscando la manera de hacer una división. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado en eso. Muy cierto, manito. Y mire lo que habla, como termina hablando la iglesia de Pérgamo, llama al arrepentimiento. Así como lo hemos visto en todas las iglesias, en las iglesias que hemos visto, llama al arrepentimiento, y le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, arrepiéntase, porque lo que está haciendo a Dios no le agrada. No podemos convertir en la iglesia en una mezcla de cualquier tipo de ideologías apartadas de la Biblia, porque hoy en día existen un montón de ideologías con respecto a la Biblia. No podemos permitir ningún tipo de mezclas. La doctrina es la que está en la palabra. Hoy en día hay un montón de perspectivas de personas que no son serias con la palabra y tienen un Jesús de acuerdo a su parecer, y lo que está dando aquí es que se arrepienta. Es un llamamiento a la iglesia de Pérgamo al arrepentimiento, porque si no se arrepiente, estamos hablando de una comunidad de creyentes, porque Dios puede traer juicio, así como vimos hace 8 días, sobre una iglesia. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ella con la espada de mi boca. Recordemos que la espada está hablando de juicio para aquellos que quieren ir en contra de la verdad. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daría a comer del maná escondido. Entendamos que el maná, cuando hablábamos en el Antiguo Testamento, tipificaba ese pan verdadero que el creyente tiene que comer, hablando del pan espiritual. Nuestro pan espiritual es Cristo, nuestro alimento es Cristo, dice. Y le daría una piedrecita blanca. En los antiguos juegos griegos, cada vez que ganaba un atleta, se le da una especie de piedra con el fin para que esa piedra sirviera para que participara en la festividad final de los campeones. Entonces aquí eso toma la ilustración de los juegos griegos, donde los que ganaban las competencias tenían la oportunidad de participar en la festividad de los que ganaban. Esa es la imagen que tiene, dice, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Estamos hablando de la eternidad, cómo el Señor Jesús va a tener una comunión con nosotros, y da a entender, muchos teólogos lo ven de esta forma, como que cada persona va a recibir un mensaje directo de nuestro Señor Jesús, un mensaje personal, que lo vamos a tener como propio. Matthew Henry, el que habla sobre eso, lo vamos a mirar para que nos pueda ser más claro. Dice así, MacArthur colocó, dice, la piedrecita blanca, como algo que yo les expliqué, a los atletas que ganaban en los Juegos griegos se le daba como parte de su galardón una piedra blanca que era la consigna de entrada a la celebración que se hacía después en honor de los vencedores, algo que les acabo de explicar. Esto puede representar el momento en el que el vencedor cristiano recibirá su boleto de entrada a la celebración de la victoria eterna en el cielo. Dice, al que venciere, no está hablando de sus propias obras, sino realmente de la obra que el creyente, que en la obra que Dios está haciendo en el creyente, ¿sí? Y donde al final de todo se va a dar cuenta quiénes son verdaderos creyentes o no. Dice, el que venciere se le dará esa entrada eterna a la eternidad.
Y el nombre nuevo es un mensaje personal de Cristo para aquellos a quienes Él ama, que sirve como su permiso de entrada a la gloria eterna. Es tan personal que solo la persona que lo reciba sabrá qué es. Entonces tendremos esa comunión especial con nuestro Señor Jesús, pero también tendremos algo especial que el Señor Jesús nos va a decir a cada uno de nosotros. Es como una forma que también lo interpreta MacArthur, y también muchos teólogos están muy de acuerdo también con eso. Aportes. Antes de entrar a la iglesia de Tiatira, ¿qué opinan del mensaje a la iglesia de Pérgamo? ¿Qué opinan del mensaje? Ese mensaje a la iglesia de Pérgamo es fuerte, es muy fuerte. Pero como vamos a ver a la mayoría de las iglesias, de los mensajes de la iglesia de acá, hay cosas buenas y hay otras que tienen mensajes bastante fuertes, que es importante que los comprendamos. Entonces, ahora vamos a ingresar a leer la iglesia de Tiatira. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces seguimos la misma línea que se tiene. Es el ángel de la iglesia, se le manda el mensaje al pastor, y dice que el mensaje viene del Hijo de Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Hijo de Dios es algo que es eterno, la segunda personalidad, la segunda persona de la Trinidad es Hijo eterno, el que tiene como ojos como llamas de fuego, lo mismo como vimos en el capítulo 1, quiere decir que los ojos de nuestro Señor ven más allá y escudriñan todo lo del ser humano, todos los verdaderos creyentes, ¿sí? Y si pies semejantes al bronce bruñido, está hablando con respecto, muchos hacen este simbolismo cuando también hablan del altar de bronce, y que también está hablando de juicio, que nuestro Señor Jesús también viene a traer juicio contra todos aquellos que no están de acuerdo a la verdad, y esta parte de los pies como bronce bruñido también tipifican eso. Así como también ha sucedido con las otras iglesias, aquí también se dice que Él conoce las obras de la iglesia. Dice que conoce su amor, era una iglesia que vivía en amor, en fe, era una iglesia que perseveraba en la fe salvadora, una iglesia servicial, una iglesia paciente. Dice, y que tus obras postreras son más que las primeras, son una iglesia que había avanzado y tenía ciertas cosas particulares que otras iglesias no tenían. Seguimos mirando acá con respecto a esto. MacArthur dice: Tiatira estaba ubicada entre Pérgamo y Sardis. La ciudad había estado bajo dominio romano durante casi 3 siglos. Como estaba localizada en un valle prolongado que se extendía unos 64 kilómetros, hasta Pérgamo no contaba con defensas naturales y tenía una larga historia de destrucciones y reconstrucciones. En un comienzo fue habitada por los soldados de Alejandro Magno y solo se consideraba como un reducto militar dedicado a la protección de Pérgamo. Lidia venía de esta ciudad, cuando vimos el tema de Lidia, ¿cierto? Que recordemos que Dios abrió el corazón de Lidia para que comprendiera lo que se le estaba predicando. Dice que Lidia venía de Tiatira. Lidia venía de esta ciudad en un viaje de negocios al convertirse bajo el ministerio de Pablo. Entonces vemos que no era una ciudad muy grande, era una ciudad más bien como pequeñita, que servía como de fortaleza militar para protección de otras ciudades, pero el mensaje iba también directamente a esta iglesia. ¿Qué más sigue diciendo nuestro Señor Jesús con respecto al mensaje a la iglesia? Dice Jessica: ¿quién fundó esa iglesia? La mayoría de las iglesias las fundó Pablo o algunos discípulos de Pablo o algunos discípulos de los apóstoles. Pero la mayoría de estas iglesias fueron fundadas por apóstoles. Recordemos cuál era la función apostólica. A pesar de que muchas de las iglesias no fueron fundadas directamente por los apóstoles, cuando una iglesia se estaba estableciendo o tenía cierto número, por lo general requería una visita apostólica para asentar correctamente las bases y la sana doctrina. Entonces habían iglesias que estaban fundamentadas y tenían cierto número, y lo que hacían eran los apóstoles estarlas visitando constantemente. Como el que se ve más activo en el libro de Hechos es Pablo, pero también sabemos por la historia que muchos de los apóstoles fueron hasta casi hasta la India, hasta casi de mucho más allá de Asia, o algunos llegaron
hasta más arriba de Europa, y lo que hacían era, estas iglesias llegaban a ciertos lugares donde ciertos discípulos habían formado una iglesia, y los apóstoles lo que hacían era establecer mucho más profundo la doctrina y colocar los fundamentos de la iglesia. Miren, cuando nosotros estudiamos Romanos, dice que Romanos había una iglesia establecida, hasta el momento ningún apóstol la había visitado, y Pablo quería ir allá en calidad de apóstol para establecer la verdad y establecer el fundamento. Recordemos que apóstoles nomás fueron 12, y los apóstoles fueron con el fin de ser testigos de todos los sucesos de Cristo, ser testigo del ministerio de Cristo, de su muerte y de su resurrección. Eso se le llama marturia en la parte del griego, y ellos tenían que testificar de lo que ellos habían visto y eran testigos oculares de la resurrección de Cristo. Por eso eran los testigos oficiales. Eran 12 apóstoles y Pablo, y ya al morir ellos no existían, mejor dicho, no se volvieron a levantar más, porque ese era un ministerio especial. Entonces dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hay que entender una gran diferencia, por ejemplo, en cuanto a la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, es que cuando nosotros hablamos de Balaán, Balaán era una persona que aconsejaba para hacer daño, pero cuando nos hablan de Jezabel, Jezabel era alguien de autoridad. Cuando hablamos de la historia de Jezabel, Jezabel fue una mujer que era la esposa de Acab, el cual tenía una autoridad aún hasta el punto que dominaba a su esposo, y fue la encargada en el tiempo de Elías de establecer el culto a Baal y casi disminuir el servicio al Señor. Era una mujer que se dedicaba a la idolatría, pero tenía un control sobre su esposo y un control sobre la nación de Israel directamente a la perdición y a la idolatría. Aquí lo que nos estaba diciendo es que la iglesia de Tiatira había permitido que cierta mujer, recordemos que en ese tiempo, en el primer siglo, existía el don profético. El don profético existía, recordemos que el don profético estuvo vigente hasta el siglo primero mientras estaba estableciendo la iglesia. Probablemente en algunas iglesias sí habían ciertas profecías, y algunas mujeres también tuvieron cierto don profético con el fin del establecimiento de la iglesia. Recordemos que no solamente fue para establecerle el canon bíblico, sino que también de alguna forma para traer dirección a la iglesia que no tenía el Nuevo Testamento, se permitía ciertos dones proféticos, como lo vemos en la iglesia de Corinto. Probablemente era una mujer que alcanzó a tener un liderazgo, pero también usurpaba el liderazgo real que debía estar instituido por el liderazgo masculino bíblico. Dice que esta mujer, dice profetiza, probablemente no era una verdadera profetisa, sino que enseñaba mentiras y engañaba. Dice, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Podemos enfocarlo en algo más espiritual, pero cuando hay perversión espiritual, por lo general va a llevar a una perversión física. Algo que puede ser grave es que dentro de una congregación se vivan pecados sexuales y no se disciplinen. Eso es lo peor que puede pasar con una congregación. Pecados sexuales y no se disciplinen dentro de una iglesia. Y también las cosas espirituales y no se disciplinen. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, la iglesia iba a tener un juicio fuerte por parte de Dios, ¿cierto? Por parte de nuestro Señor Jesús, porque la iglesia se le había advertido de muchas otras formas, porque Dios siempre advierte, pero la iglesia no se había querido arrepentir de su fornicación o de su adulterio espiritual, también teniendo una mezcla con el mundo. Por tal motivo, nuestro Señor Jesús también iba a visitar con juicio a esta iglesia si no se arrepentía. ¿Alguien quiere decir algo sobre estos versículos? Si hay que entender que hay una Jezabel real que era la esposa de Acab. Aquí estamos hablando de cierta mujer que tenía unas características de acuerdo como a algo que era muy relevante en Jezabel. Probablemente no era el nombre de ella, pero sí lo que estaba sucediendo era muy característico a lo que hizo Jezabel con el pueblo de Israel. Dice Matthew Henry con respecto a esta mujer Jezabel, dice, pero veamos ya las actividades de esta otra Jezabel, de Tiatira. Dice,
Se llama a sí mismo profetisa. Es cierto que hallamos verdaderas profetisas en la iglesia primitiva, pero esta, aunque se llame así, no lo es, puesto que con su doctrina extravía a mis siervos hacia la inmoralidad sexual y a comer de lo inmolado a los ídolos. Entonces, por tal motivo, la iglesia tiene que estar santa. La iglesia, no somos perfectos, ¿cierto? Todos podemos tener las diferentes dificultades, pero la iglesia sí debe tener unos estándares bíblicos, agradar a Dios muy claros y muy estables. Por eso la disciplina de la iglesia. Dice, arrogándose dirá que, dice, o enseñanza que no le pertenece, es una falsa profetisa y una falsa maestra que abusa de su gran ascendiente social. Pareciera que era una mujer que tenía cierta liderazgo, no obstante, lo que estaba haciendo era engañar o traer falsas direcciones, falsos engaños. Yo les digo algo, yo estuve en una iglesia donde la esposa del pastor se consideraba una profetisa y eso traía mensajes por todos lados, y esos mensajes lo que hacen es engañar y traer confusión dentro de la iglesia, ¿cierto? Lo estamos mirando, por ejemplo, que no sabemos qué tipo de mensaje traía esta mujer o esto que estaba pasando en la iglesia de Tiatira, pero estaba llevando a un punto de traer perversión espiritual y también perversión moral. ¿Sí? Dice, estaba haciendo errar a la iglesia. Por tal motivo se le había advertido a la iglesia que si arrepintiera, si no, iba a venir un juicio sobre ella. Dice, nada menos que dentro de la propia congregación, a los creyentes de la modesta pero excelente comunidad cristiana de Tiatira, estaba pasando eso dentro de ellos. Preguntas, aportes. Si tienen dudas, también las pueden colocar ahí. Ana. La idea es también que si tienen dudas, puedan tenerla. Y recordemos que no vamos a estar solo por ahí más o menos una horita, o 40, 50 o una horita. Listo, esperemos mientras Ana copia. Entonces miremos, mientras Ana copia, leamos el versículo, ¿cuál era el juicio que se iba a traer sobre esta mujer? Dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Algunos teólogos dicen que a sus hijos estos hijos son personas que habían seguido las enseñanzas de esta mujer que se apartaba de la verdad. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Por eso la doctrina es algo serio, hermanos. Es algo en serio. Hoy en día se le da muy poco a la doctrina. Mira, ahí me preocupa algo, y es que estamos viendo este fenómeno que está sucediendo en el planeta Tierra, y ya aparecen varios diciendo que es esto es una persecución contra la iglesia. En lugar de estarnos examinando que la iglesia tiene que santificarse, ahora ya todo es que es una persecución. Y yo digo que esto que está pasando, para mí, o sea, esto es una percepción mía y no es nada profético, nada, es un análisis mío, es un anuncio también para la iglesia. Creo que la iglesia también tiene que despertarse también de muchas cosas. Dice, Ana Taborda dice, sería como las pastoras de hoy en día que se dicen pastoras queriendo llevar el liderazgo que es del hombre y que lleva a todos a cometer adulterio. Ya no imágenes, sino al dinero, haciendo promesas que Dios nos hará rico. Bueno, puede ser una línea, ¿cierto? Algo que puede pasar porque estamos viendo que hoy en día hay ciertas cosas donde pareciera que el liderazgo fuerte de la congregación no es el hombre, sino son ciertas mujeres, no porque las mujeres no, hay mujeres hasta más capaces que los hombres. Hay mujeres que predican hasta mejor que el pastor. Hay mujeres que son hasta mejores administradoras, pero al deshonrar un orden establecido bíblicamente pueden llegar muchos errores sobre una congregación, porque hay que honrar el estándar establecido por Dios. Eso no hay duda. Yo conozco mujeres que predican mejor que el pastor, que son mejores administradoras que el pastor, que son hasta más amables que el pastor, que son hasta mejores en todos que ese hombre que está ahí. Pero digo que hay que honrar lo establecido por Dios. Y digo que una mujer sabia le da el lugar indicado a su esposa, así sea una mujer mucho más habilidosa que él, porque hay veces pasa, mujeres que son más habilidosas que ciertos hombres en muchas cosas. Listo.
Apocalipsis 2, 22, 23 dice, ya lo leíamos acerca de eso, de cómo se iba a traer un juicio sobre ella con respecto de que no se quería arrepentir. Por tal motivo dice que nuestro Señor Jesús es el que escudriña la mente y el corazón. Nuestro Señor Jesús conoce todos nuestros pensamientos, aún las intenciones del corazón, aún antes que la palabra esté en nuestra boca, ya nuestro Señor la sabe. Listo, entonces miremos qué dice MacArthur con el Matthew Henry con respecto a esto. Dice, así que voy a postrarla en un lecho de dolor. El castigo es justo y apropiado al pecado, puesto que esta pseudoprofetisa incitaba a los creyentes de Tiatira a tenderse en el lecho de los banquetes idolátricos según la costumbre de este entonces. O sea, esta mujer lo que hacía era no establecer la sana doctrina, sino que estaba haciendo era una mezcla doctrinal con otras cosas. Tengamos cuidado, nosotros somos, la iglesia debe ser baluarte de la verdad. Y estábamos viviendo tiempos muy peligrosos doctrinalmente, donde hay todo tipo de enseñanza. Y la iglesia protestante en el mundo no está bien, no está bien. Hay mucha enseñanza, hay mucha mezcla, está mezclada con psicología, está mezclada con mucha cosa y debemos ser serios con la palabra y mirar qué es lo que la palabra nos enseña. Entonces dice, incitaba a Tiatira a atenderse en el hecho de los banquetes idolátricos según la costumbre de entonces y también en el hecho en el hecho del adulterio. En pena de tal pecado el Señor la arroja a la cama, donde tendrá enfermedad, dolor y sufrimiento, porque ya se le había advertido y llega un tiempo donde Dios viene y a justicia. Estamos hablando de iglesias, hermano. Aquí no estamos hablando de personas que no pertenezcan a una iglesia. Recordemos que el problema que está pasando hoy en día es que las iglesias, en muchas ocasiones hasta las reformadas, están conformadas por verdaderos creyentes y personas que uno no sabe si han nacido de nuevo. No hay personas que uno lo confunde. Uno dice, listo, uno hay personas que uno dice, listo, está bien. Hay otros que pueden tener apariencia de piedad, pero hay personas que uno no sabe. Miren, por más que estén bautizados y que lleven cuántos años de cristianismo, hay personas que uno lo confunde y uno como que dice, como que no me cuadran varias cositas de esa persona, ¿sí? Entonces, en la iglesia uno tiene que tener bastante cuidado y por eso la importancia de que el gobierno de una iglesia no esté a cargo solamente de un hombre, sino de varias personas donde estén supervisando constantemente a la iglesia para que la iglesia permanezca en el camino indicado por la palabra. Dice, sus seguidores tendrán gran tribulación semejante a la de ella. Dice, vemos que caer en un lecho es sinónimo de enfermedad, de enfermar gravemente, si no se arrepiente. Nuevamente vemos que el Señor ofrece hasta el último momento la oportunidad de arrepentirse. Este acento de gracia y de misericordia se halla a lo largo de todo el Apocalipsis hasta el final, como si Dios mismo, antes de cerrar para siempre las puertas de la Nueva Jerusalén, saliese a lanzar un último pregón de gracia. Dios siempre advierte y advierte a través de su palabra y advierte a través de muchas formas. Y dice, le anunció la iglesia tenía que tomar cartas en el asunto y la iglesia lo que permitió es que esta mujer estuviera ahí, que todas estas falsas enseñanzas estuvieran ahí y la iglesia no tomara cartas en el asunto, porque hay veces hay que tomar cartas en el asunto en muchos aspectos de la iglesia. Aportes, dudas, ¿qué quieran decir? Nada, listo. Entonces, seguimos acá. Apocalipsis 2, 24, 25. Dice, recordemos que hay una Jezabel real, ¿cierto? La Jezabel real es la esposa de acá, la pregunta pues de Jessica. Pero aquí lo que está semejando es que esta mujer probablemente no se llamaba Jezabel ni nada de eso, es una mujer que estaba en ese tiempo, era una mujer que tenía las mismas actitudes de esa Jezabel de aquel tiempo. Y también en este tiempo pueden aparecer ciertas mujeres que puedan tener esta misma actitud de Jezabel, que quieran venir a usurpar el liderazgo en un lugar y quieran venir a través de falsas enseñanzas, de falsas revelaciones, tergiversar la verdad. No estamos diciendo que la Jezabel de por allá del libro de Reyes apareció acá, no. Es una mujer que viene a tener las mismas actitudes que tuvo esa Jezabel de aquel tiempo. Que recordemos que Jezabel casi que persiguió a Elías. Sí, Jezabel casi que era una mujer que se burlaba hasta de su esposo Acab,
se burlaba de las cuestiones con respecto de Acab, ¿sí? Y mire cómo terminó Jezabel, hasta el punto que ella se la comieron los perros. ¿Ustedes saben cómo murió? Bueno, Jezabel cayó y después vinieron y los perros vinieron y se comieron el cuerpo de Jezabel. Así es como nos lo narra la Biblia, porque era una mujer que había desviado al pueblo de Israel a la idolatría. Y su esposo, probablemente, a pesar de que era el rey, no era una persona de mucha autoridad, y por tanto, esta mujer sí llegaba y tomaba ciertas decisiones sobre Israel, aún por encima de su esposo, y por eso llevó a Israel al tiempo más apóstata que pudo vivir Israel, bueno, aparte de la generación de nuestro Señor Jesús, pero el tiempo más apóstata fue en el tiempo de Elías, donde casi nomás existían poquitos verdaderos creyentes. Hermanito Juan. ¿Hermanito Juan iba a hablar? Pastor, de lo que está hablando en el versículo, sí, señor, Sí, sí. de lo que está hablando en el versículo 23 de los hijos. Cuando se habla ahí de los hijos, algunos teólogos dicen que son las personas que se habían dejado guiar por esta mujer. O sea, mejor dicho, como de discípulos o personas que se habían unido a ella en la iglesia, habían traído división a la iglesia o también habían permitido estas cosas dentro de la congregación. Listo, Apocalipsis 2, versículo 24 y 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, quiere decir que en la iglesia de Tiatira sí había una división. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, esa doctrina que había enseñado esta mujer, juntamente con aquellos que se le habían unido, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Estas partes de las profundidades de Satanás es algo que se asemeja mucho al gnosticismo, donde las personas podían vivir muchas experiencias del mundo, no obstante, ellos creían que Satanás no iba a tener control sobre ellos. Era una práctica gnóstica en ese tiempo. Dice, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, habían dentro de la iglesia de Tiatira personas que a pesar de eso eran personas fieles que no se mezclaban con este tipo de enseñanzas dentro de la iglesia. Por tanto, el Señor Jesús, el mensaje que le da es: lo que ustedes tengan, reténganlo hasta que yo venga. Perseveren así, a pesar de que la iglesia donde ustedes están es una iglesia muy tergiversada en muchos aspectos. Dice, MacArthur habla sobre las profundidades de Satanás. Las profundidades de Satanás es algo muy asemejado al gnosticismo. Es algo que viene como con una cierta práctica que se tenía en el siglo II. Y era como una especie de libertinaje donde las personas vivían libremente en libertinaje, pero creían en Dios. Dice, este libertinaje inaudito fue fruto de una enseñanza que después formó parte del gnosticismo, según la cual uno era libre de participar en toda clase de actividad propia del dominio de Satanás y cometer maldades y perversiones con el cuerpo sin hacer daño alguno al espíritu. O sea, es como los antinomianistas actualmente, que dicen que pueden vivir como quieran con el mundo. Igual, Dios nos ama a todos. Esa es una falsa enseñanza y ha sido una de las herejías más grandes a lo largo de la historia. Yo creer que sirvo a Dios y no tener un compromiso con Dios. Y entonces las personas vivían como querían, pero no existía un compromiso con Dios. Eso es lo que llaman las profundidades de Satanás y es un gran engaño que hoy también se puede vivir. Listo, y terminas estos últimos 4 versículos de esta cuarta iglesia que hemos visto. Acuérdense que son 7. Como yo les he dicho, todo esto puede pasar hoy en día en las iglesias. A lo largo de la historia nos podemos asemejar con muchos de estos sucesos de lo que pasa en las iglesias. Por eso las iglesias hay que estarlas cuidando y estar con supervisores todo el tiempo. Por eso los pastores, realmente los pastores y los diáconos, sí, las personas ancianas dentro de la congregación son supervisores de la iglesia de cualquier cosa que pueda pasar, porque las iglesias son sensibles a la herejía, son sensibles a cualquier desviación. Las iglesias siempre han sido sensibles a cualquier tipo de desviaciones. Mire que estamos hablando del siglo I, donde estaban los apóstoles, y a pesar de estar bajo la influencia apostólica en ese tiempo, ya las iglesias estaban experimentando cierto tipo de tergiversaciones.
Y eso pasa actualmente y ha pasado a lo largo de la historia. Por eso es el lema de reformado que dice la iglesia reformada siempre tiene que estar reformándose. Siempre debemos estarnos analizando, analizar diferentes aspectos de todo tipo, de liderazgo, del gobierno, todo, porque las iglesias siempre son sensibles a entrar muchas cosas y tienen que estar supervisando todo el tiempo. Dice estos últimos 4 versículos: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Bueno, aquí viene alguno de los versículos que aquí sí es necesario mirar las 3 posturas, porque ya las vamos a ver. Este versículo puede dar para muchas cosas. Estos 2 versículos 26 y 27 dice: y las regiré con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella a la mañana. Recordemos que la estrella en la mañana es nuestro Señor Jesús. Nosotros podemos tener un entendimiento de nuestro Señor Jesús en este momento, pero en la eternidad tendremos un entendimiento mucho mayor de nuestro Señor en la eternidad, ya que nuestro Señor Jesús vivirá con los creyentes. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, centrémonos en el versículo 26 y 27. Entendamos que este versículo 26 y 27, ¿cómo lo ven los premilenialistas? Los premilenialistas dicen que en el milenio, o sea, que va a haber un reino de 1000 años con Cristo, entonces vamos a tener un dominio y gobierno sobre ciertas naciones, hablando del milenio. Entonces esa es la postura de MacArthur, ya lo vamos a ver. Los amilenialistas y posmilenialistas dicen que esto es algo que ya estamos viviendo, nuestro Señor Jesús está reinando. De hecho, estos versículos vienen de acuerdo al libro de Salmo capítulo 2, y nuestro Señor Jesús ya está reinando, nadie puede destruir la iglesia, es un gobierno donde nosotros estamos gobernando con Cristo a pesar de que las cosas van empeorando, pero la verdadera iglesia persevera a pesar de las dificultades y estamos viviendo un gobierno de Cristo en este tiempo. Miremos cómo lo ve. Ustedes saben que MacArthur es premilenialista, entonces vamos a mirarlo cómo ve MacArthur este versículo. Por ejemplo, MacArthur dice: la regirá con vara de hierro, literalmente apacentará o pastoreará. Si nosotros lo miramos a las posturas amilenialistas y posmilenialistas, nuestro Señor Jesús estaba apacentando y pastoreando a su iglesia en este tiempo, aún en medio de las diferentes naciones, ya que hay creyentes en todas las naciones. Y dice: con bastón de hierro. Entonces aquí MacArthur sí dice: eso va a ser durante el reino milenario, Cristo hará cumplir su voluntad y protegerá sus ovejas con su cetro de hierro de cualquiera que procure hacerle daño. Entonces, él dice que eso va a ser en el milenio. Los de otra postura diferente a la de MacArthur, por ejemplo, en mi caso, decimos que es el Señor Jesús que protege a su iglesia y él mismo la va pastoreando, él mismo la va guiando y la va llevando hacia adelante de acuerdo a su providencia. Por ejemplo, Matthew Henry dice: autoridad significa exousia, que tendrá autoridad sobre las naciones de parte del soberano Señor de la iglesia, que se pasea entre las 7 candelabros. Recordemos que los 7 candelabros son las 7 iglesias. Dice también: él vencerá al mundo y al demonio, sin olvidar, como dice Grau, que la vida cristiana no es una batalla, sino una campaña. El versículo 27 detalla la forma en que el vencedor ejercerá tal autoridad. Él la regirá con cetro de hierro y las hará añicos como cachorros de barro, de la misma manera que yo he recibido potestad de mi Padre. Y como hay versículos que dicen que nosotros también hemos vencido al maligno, ya el creyente no está bajo la potestad de Satanás. No obstante, Satanás todavía tiene influencia sobre este mundo, y por eso nosotros también no podemos ignorar esas maquinaciones, pero ya el reino de Dios está avanzando en este planeta Tierra. Y les quiero leer un comentario, porque yo creo que va a parecer muy pequeño, de Chihu, y sí, demasiado pequeño, vamos a ver cómo lo agrando, de Chilton, y él dice con respecto a eso lo siguiente. Yo les quería leer aquí un poquitico de esto. Vamos a ver si lo puedo alcanzar a leer bien. Bueno, para la hija de Ana, que es amilenialista, les voy a hacer una explicación igual lo hemos hecho varias veces. Cuando hablamos de premilenialistas, son las personas que creen que el Señor Jesús va a venir y entonces se va a establecer un reino de Jesús 1000 años. Los postmilenialistas y amilenialistas, por ejemplo, los amilenialistas, lo que decimos es que estamos viviendo el tiempo del reino de Jesús, esta época de la iglesia donde el Señor Jesús reina en este tiempo.
Y los postmilenialistas dicen que el Señor Jesús está reinando, pero va a llegar un momento donde va a haber una edad de oro de la iglesia. Y lo llaman como milenio, pero que el Señor Jesús va a llegar después de esa edad de oro. Son como las tres posturas. Entonces, miremos a ver acá. Voy a tratar de leerlo. Para que lo leamos. Yo sé que está grandecito, voy a tratar de leerlo acá. Lo voy a ampliar aquí. Dice, adiós. Esto es de un postmilenialista. Entonces, en la postura del postmilenialista con respecto a este versículo, dice, a Dios el Hijo le ha sido concedido el dominio sobre todo el mundo, y todas las naciones quedarán bajo su señorío mesiánico. Cualquier oposición contra su reino será aplastada absolutamente, y la instalación de Cristo como Rey universal, profetizada en este pasaje, claramente tuvo lugar en la primera venida de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús está reinando en este tiempo. ¿Sí? Recordemos eso. Esto es el cumplimiento de la profecía que aparece en el Salmo capítulo 2 y en el Salmo capítulo 110. Dice, por medio de su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión a la gloria, dice, esto puede ser confirmado simplemente buscando en el Nuevo Testamento numerosas citas de que nuestro Señor Jesús está reinando. No es que va a reinar en un milenio, nuestro Señor Jesús está reinando actualmente. Dice, el punto de la cita aquí es que en esta época al cristiano vencedor se le promete una parte en el reino mesiánico de Jesucristo. En tiempo y sobre la tierra, a pesar de toda oposición, Dios ha establecido su reino sobre todas las naciones. Por eso es que hay creyentes en todas las naciones. Los que obedecen sus mandamientos gobernarán el mundo. Ahí sí de pronto hay un punto ya que de pronto la milenialista sí no está de acuerdo con el postmilenialista. Recordemos que el postmilenialista tiende a llevar a una perspectiva optimista donde el mundo va a mejorar y va a mejorar en todos sus aspectos hasta influenciar en los gobiernos. La tierra va a ir desempeorando. Entonces dice, los que obedecen sus mandamientos gobernarán el mundo, reconstruyéndolo para la gloria de él en términos de las leyes de él. Dice, el Salmo 2 muestra a Dios riendo y burlándose de los lastimosos intentos de los impíos por luchar contra su reino y derrocarlo. Ya él ha dado a su Hijo toda potestad en el cielo y en la tierra, y el Rey está con su iglesia hasta el fin de los tiempos. Es posible que el Rey sea derrotado. En realidad, él ha advertido a todos los gobernantes de la tierra que debe someterse a su gobierno o perecer. Entonces, lo que vemos acá es que nuestro Señor Jesús está reinando. Esto que vemos acá, de acuerdo a este versículo, no es algo que va a suceder en 1000 años, o sea, pues dando la postura que lo tienen algunos amilenialistas, sino que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús ya está reinando y está reinando sobre la iglesia en este tiempo. ¿Listo? Preguntas. Hasta aquí terminamos estas dos iglesias. ¿Qué les pareció el estudio de hoy? Preguntas, aportes, lo que quieran decir, lo pueden escribir en el chat. Si tienen dudas, si tienen preguntas, o si quieren abrir el micrófono y dar un aporte de qué les pareció lo que hablamos hoy. Pueden escribir por el chat también. Dediquemos 3 minuticos o 4 para analizar eso o algún aporte de acuerdo a lo que reflexionaron sobre lo que vimos hoy. Vemos que Anita escriba. Dice Anita que le pareció interesante y aprendió mucho ella y la hija. Listo, igual las dudas que tengan. Esto que estamos tocando, que todavía nos faltan 3 iglesias, hasta que entremos después del capítulo 4, donde vienen los simbolismos fuertes. Esto es como algo pequeñito de lo que viene, porque ya cuando pasemos a Apocalipsis 4, ahí sí vienen simbolismos fuertes y vamos a ver bastantes diferencias en las 3 posiciones. Aquí hay varias cosas que están muy semejantes entre las 3 posiciones, pero sí se va a ver diferencias a medida que vayamos avanzando. ¿Listo? Entonces, vemos para ver, dice, lo que he comparado con el principio de la reforma es que se vive lo mismo hace muchos siglos, se dividieron el católico con los reformados. Por ejemplo, uno de los debates que se tiene con los postmilenialistas, que los postmilenialistas dicen que la humanidad tiene que ir avanzando
y tiene que ir mejorando, pero es que ya llevamos 2000 años y nosotros no vemos un avance optimista. Realmente cada vez la humanidad va peor. Werner, manito Werner. Buenas noches, pastor, y a mis hermanos. Eh, Indudablemente en todos nosotros, particularmente en mí, despierta, digamos, mucha expectativa este estudio, pues porque nosotros que venimos de iglesia carismática, nunca nos mostraron dos posiciones adicionales, ¿no? Solo mostraban la parte dispensacional, ¿cierto? Pero nunca nos mostraron las dos posiciones, lo que es el amilenialismo y el postmilenialismo, ¿sí? En mi caso, pues digamos, como tratar de concatenar y entender cada posición, ¿cierto? En decir cuál realmente nos está acercando a la verdad bíblica y cuál es la que realmente nos puede generar una esperanza de vida, a pesar de que ya somos salvos, por gracia, por fe, somos salvos, ¿cierto? Siempre se generan expectativas de lo que va a suceder en un futuro, en un mañana. Sí, la cosa es, hermanos, que estamos viviendo un momento donde no nos podemos dejar llevar por las especulaciones. Estamos llegando a un punto muy, muy crítico, ¿cierto? Mire lo que yo he subido por ahí también de varios pastores que ya están llegando casi a un punto de la especulación y de esos dilemas de cosas que vienen contra el mundo y todo eso, o sea, unas cosas impresionantes donde la especulación no hace parte de la palabra. Yo aquí no los voy a llevar a ustedes a especular, hermanos. Yo aquí lo que nos vamos a llevar es a centrarnos en Dios y a creer en su palabra y confiar en ella. Pero yo no voy a llevarlos a ustedes a guiarlos a ustedes como una especie de sensacionalismo, porque el sensacionalismo gusta mucho y uno le gusta y decir, uy, qué bueno, ¿cómo? Ahora, ¿cómo será la marca del anticristo? ¿Será que la marca del anticristo será un chip? Yo, por ejemplo, soy de los que creo, o sea, no va a ser nada visible, o sea, la marca del anticristo no es ni un chip, no es ni una vacuna, no es nada, nada visible. Yo soy de esa posición, ¿sí? La gente está esperando que a la gente, a los humanos le coloquen algo en la mente o en las manos. Y ya vamos a estudiar esas posturas, pero eso de que, mira, eso ha cambiado a lo largo de la historia por un montón de veces. Hasta mire que, como yo les he dicho, que la mayoría de las sectas tienden a ser lamentablemente premilenialistas. Por ejemplo, hay sectas que dicen que la marca eso era un tatuaje y se mandaban a tatuar, y también dice que era otra cosa. Hoy en día, mire lo que está llegando a las especulaciones. Nosotros no podemos vivir así, hermanos. Y esas especulaciones lo que van a hacer es movimientos antivacunas, movimientos hasta rebeldías, por ahí pastores que casi que están diciendo que esto es un ataque contra la iglesia, y entonces que hay que entrar casi en una rebeldía civil contra el gobierno, eso está muy mal. Mire, hay un pastor, por ahí estuve en un grupo, y me pareció muy sensato lo que el pastor mandó a pedir. Y me dijo, no nos unamos con otros tipos de iglesias, sino mandemos dentro de la reforma una carta, dentro de las iglesias reformadas, respetuosa al presidente, que nos diga cuáles serían los parámetros eh, de prevención sanitaria que deberíamos de tener las iglesias para que cuando se pueda, podamos abrir. Eso me parece muy sensato, en lugar de estar especulando tanto. Sí hay que tener protocolos, en algún momento nos vamos a poder reunir, no sabemos cuándo, pero sí, esto ya no va a seguir igual. O sea, esto no es que terminó, ahora nos vamos a reunir igual, no. Digo que mire, por ejemplo, lo que está pasando en China, bueno, en Corea del Sur más que todo, se están reuniendo, pero ya las personas no se sientan una pegadita a la otra. Ya eso es con distanciamiento social hasta para uno congregarse. Entonces, además que se debe tener ciertos protocolos para uno poderse congregar, y en algún momento tenemos que establecer protocolos para volvernos a congregar, pero hay que hacerlo sensato en lugar de estar pensando que una desobediencia civil, que la marca, que esto es ya el anticristo, que esto es la plataforma para el anticristo, que Bill Gates, yo no sé qué, que mire lo que está pasando. Mire, hermano, este tipo de situaciones ya ha pasado antes. Nosotros no nos dejemos llevar por el sensacionalismo escatológico. Eso es lo peor que puede pasar. Eso confunde. Y eso sí, eso es lo que a la gente le gusta, o sea, cualquier cosa que por ahí va a aparecer una luna roja, y entonces que la luna roja es una señal, que por allá salió una tarjeta especial, que va a empezar a establecerse el 5G, y entonces que a través del 5G se va a tener un control absoluto. Bueno, en fin, claro que las telecomunicaciones van a mejorar y el 5G va a ser algo fuerte y poderoso, o sea, hablando de la comunicación de Internet.
pero no nos dejemos llevar por eso. Jamás la escatología fue escrita para sensacionalismo, ni menos para yo estar buscando como ciertos escatólogos actualmente. Y miremos a ver qué está pasando con Estados Unidos. Esto que Estados Unidos de la pandemia, a ver de qué versículo puede salir. Le buscan versículo a todo. El sensacionalismo no hace parte de la escatología bíblica. Esto me tiene que llevar a mí a centrarme en Dios y tener mucho cuidado con las especulaciones y con los shows y con todo eso que va a aparecer. Mire, hay escatólogos muy famosos que van a salir con cualquier cosa. ¿Sí? Entonces tengamos mucho cuidado. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Aportes? Oramos. ¿Alguien quiere decir algo adicional?